Vamos a comenzar porque tenemos un tema que estoy seguro que va a despertar muchísimo interés en todos ustedes para arrancar este jueves. En Costa Rica, 1 de cada 8 personas es diabética, según estimaciones. Como todos sabemos, esta es una enfermedad que debe mantenerse controlada para evitar las complicaciones. Y precisamente aquí es donde comienza el problema para muchos, porque más de la mitad de los pacientes diabéticos no logra controlarse, no logra mantener buenos niveles de glucosa. Si usted es diabético, ¿sabe usted cuál es el nivel de azúcar apropiado que debería tener? ¿Es el mismo nivel para todos los pacientes? ¿Sabe a qué hora del día tiene que realizarse su medición para controlar esto? Está con nosotros hoy la endocrinóloga Victoria Mora para explicarnos cómo saber si tengo el azúcar bien controlada. Le recuerdo que nos puede dejar sus preguntas por escrito en el Facebook de Buen Día o también puede enviarnos una pregunta en video al WhatsApp 6087-7777. Doctora, un placer. Bienvenida. Igualmente, muchas gracias. Bueno, comencemos por lo básico. ¿Cuáles son los niveles normales de azúcar en sangre o cuáles deberían ser? Perfecto. Lo normal en sangre es que en ayunas amanezcamos generalmente en menos de 100. Hasta 100 es algo normal. Por encima de 100 y hasta 125 estaríamos hablando entonces de prediabetes. Y a partir de 126 o más ya estaríamos hablando de rango de diabetes en ayunas. Y eso se estableció porque a partir de 126 empezamos a ver las consecuencias de la diabetes a largo plazo. Y son otros niveles cuando hablamos después de comidas. Entonces, una persona sana no debería de pasar 2 horas después de una comida por encima de 140. Entonces, entre 140 a 200 es prediabetes. Y por encima de 200 podríamos estar hablando de una sospecha de diabetes también. Doctora, cuando usted dice que es en ayunas es completamente sin haber tomado ni agua, ni siquiera. Podemos tomar agua sí. y 8 horas de ayunas por lo menos para ya tomar en consideración y tomar ese examen como válido. Es un examen de sangre generalmente de laboratorio. Que se lo pregunto porque mucha gente puede tener la duda de que si me tomé un cafecito ya eso altera de alguna u otra forma la medición o un juguito en la mañana. El juguito sí porque tiene una carga de azúcar y tiene carga de carbohidratos, exacto, pero agua no debería afectar. Ok, ¿cómo yo conozco mis niveles de azúcar? ¿Qué es lo que ofrece el mercado? Pues yo sé que existe una amplia variedad ahora de máquinas y aparatos que nos miden el azúcar. La forma más fácil y más a la mano de las personas es, se hacen en farmacias, se hacen en clínicas, las glicemias, que son las pruebas que hacemos por medio de un pinchazo en el dedito. Sacamos una gotita nada más en un dedo limpio, eso sí, que no tenga residuos de frutas o de comida, ¿verdad? Para que no vaya a alterar el examen. Y eso se llama una glicemia por micrométodo. Y la otra forma es ir al laboratorio y ahí sí punzarnos a nivel del codo, ¿verdad? Que nos saquen una muestra de sangre y ahí es donde nos enteramos entonces también de si el azúcar en la sangre está alto. Y antes, hace mucho tiempo, la forma de darnos cuenta era porque la orina tenía también mucho azúcar. Entonces, a veces cuando hay exámenes generales de orina en el que el médico le dice al paciente que tiene azúcar en la orina, ojo, ahí también hay que hacer exámenes y confirmar. Y hay otro examen de laboratorio que se basa en el glóbulo rojo, que es una célula especial que tenemos en la sangre, que vive por más o menos 2 a 3 meses. Entonces, ese glóbulo rojo va a estar expuesto a niveles diferentes de azúcar en las 24 horas, y entonces medimos la cantidad de azúcar que está pegado a ese glóbulo rojo, por así decirlo de una forma sencilla, y eso nos refleja el promedio del azúcar durante los últimos 3 meses, y ese examen especial se llama hemoglobina glicosilada, que también utilizamos hace mucho tiempo. Entonces, cuando la hemoglobina glicosilada está por encima de 6.5, estaríamos hablando de rango de diabetes. Y el diagnóstico de diabetes se hace con por lo menos 2 de esos exámenes alterados. Si la persona comió algo o tomó algo, ¿eso se refleja inmediatamente en el examen, en la prueba? La absorción depende en realidad de los componentes que haya ingerido en su comida. Digamos, si se comió un pinto con natilla y un vaso de café con azúcar, por la natilla y el componente de grasa puede ser que el azúcar no se eleve tan rápido. Por el contrario, si lo que nos comimos fue, por ejemplo, un sirope, entonces ahí sí va a ser rapidísimo. Entonces depende en realidad de la composición de la dieta. Entre más grasa comemos, menos rápido sube. Pero en general el azúcar se absorbe de forma muy rápida del intestino y se sensa, o el páncreas se da cuenta de qué tan alto está el azúcar y empieza, ¿verdad?, el manejo adecuado del azúcar en la sangre. Perfecto, bueno, queremos mostrarle cómo es que se realiza la prueba. Le voy a servir de modelo. Lo que pasa es que ya yo fui a correr en la mañana, tomé hidratante y estoy tomando un té. Entonces yo me imagino que eso de alguna forma altera, claro, ¿o no? El hidratante probablemente tenga un poquito de carga de azúcar, entonces puede ser que lo altere. Ok, eso es lo que he tomado, no he comido nada, pero sí he tomado. Bueno, vamos a darle un chance. No creo entonces que salga por encima de 126, Brandon, la verdad. Démosle, tranquilo.
Porque lo que Entonces, queremos es que ustedes vean cómo es que se realiza la prueba. Ok. Igual si hay alguien ahí en la oficina o algo así que no haya comido mucho, ¿Que podríamos quieran la hacerle. prueba? Sí, exactamente. Ok, entonces, este es un glucómetro. Hay muchísimas marcas en el mercado. Hay de diferentes precios, se venden tanto en farmacias como en supermercados muchas veces. Y esta es una cinta de glucómetro que se introduce por aquí. Hay un sonido que refleja que ya el glucómetro está encendido, ¿verdad? Ok, y la forma más fácil de hacer este examen de azúcar, que duela menos, es por medio de un lapicero que uno entonces introduce una aguja, bueno, un dispositivo que tiene una aguja muy pequeñita. Ajá. Pueden ver que es súper pequeña, Sí, ¿verdad? muy finita. Es súper delgada, esto duele mucho menos que pinchar con una aguja normal. Ok. Y entonces ponemos el capuchón sobre el lapicero y vamos a ver acá. Aquí problemas técnicos. Ok, ahora sí. Y entonces aquí, por ejemplo, este 3 significa que vamos a dejar salir la aguja 3 milímetros. Ahí están 3,5, ahí están 4, por ejemplo. Entonces, una persona que tiene la piel muy gruesa probablemente va a necesitar que le pongamos los 5 milímetros. Un poquito en más. el caso de Brenda le vamos a disminuir un poquito a 3 para que no duela tanto. Ok, ¿en cuál dedo? Puede ser en cualquier dedo, y la forma de que duela menos generalmente es a los lados y no directamente sobre la yema del dedo, Ah, ¿de ¿verdad? verdad? Sino a los lados. Bueno, usted- Entonces, eso es lo ustedes. que vamos a hacer. Entonces, bueno, estripamos el dispositivo, vamos a probar nada más que sí funcione. Sí, sí está funcionando. Entonces, hay que limpiar el dedo antes, puede ser con algodón, con agua o seco. Póngame la Cualquiera. manita de lado. Exacto, aquí. Ok. Más bien como de lado, aquí así. Exactamente. Entonces, ahí estamos. Estoy nervioso, doctora. Ok, vamos a ver en cuánto nos sale. Entonces, aquí sostenemos. Pinchamos. Ay. Mentira, no duele. Vamos a ver cómo nos va. Casi no le salió sangre. ¿Qué significa? Ahora sí, Dios mío, probablemente por el... no tengo sangre. Ya aquí tenemos entonces la prueba. La gotita de sangre se pone ahí en la punta y dice que está en 118. Y si ya ingirió algún hidratante que probablemente tiene su carga de azúcar, Ajá. entonces está súper bien. Quiere decir que está normal. Ok. Ok. Sí, tomé mi hidratante y me tomé un té. Está súper bien. Entonces Ok. estamos Bueno, normal. pero aquí tenemos a alguien que no ha desayunado nada. Venga, Thais. Entonces vamos a cambiar aquí. Venga, la voy a sentar aquí en la silla. Y duele, Randall. Salude, diga buenos días. Hola, ¿cómo buenos está? días ¿Cómo le a fue? todos. Es que estoy nerviosa, por eso no saludé. Vamos a cambiar la aguja, eso sí, ¿verdad? Ah, bueno, es importante ese... Es importante. Si alguien tiene algún aparato de estos en la casa, hay que tener un aguja. Se puede diferente. utilizar unas 2 o 3 veces porque entonces conforme más lo utilicemos va perdiendo el filo, entonces sí duele un poquito más. Pero obviamente cuando cambiamos de personas sí tenemos que cambiar completamente el equipo. ¿Usted no ha comido nada hoy? Nada, hoy estoy en ayuno. Ah. Entonces, ¿Cuándo fue la última vez que comió? ayer a las 9:30 de la mañana. De la noche. De la noche. De la mañana. Pero, ¿usted sabe qué me pasa a mí? Que yo llego a los lugares y digo, buenos días, y es de noche. Ya estoy en automático. Que siempre viene uno y saluda. Entonces, bueno, sí, estoy bien, ¿verdad? Sin haber comido nada. En ayunas deberíamos de salirnos por debajo de 100. Ok. Exacto. Vamos a ver si me pego el... Vamos a ver. Entonces ya aquí pusimos la cinta en el glucómetro y ya pusimos una aguja nueva. Aquí tenemos, vamos a limpiarle a Thais el dedo por aquello de que tuviera algún residuo ahí. Ok. Y siempre en el lado Mentira, mentira. estripamos, sacamos una gotita. Vamos a ver si ahí se ve la gotita. Es chiquititita. Es chiquititita. La veo de color más vino. La de Randall estaba más viva, la sangre. La mía era más rala. Más Y rojita. ponemos aquí. Ok. Esto dura unos segundos en analizar el resultado y súper bien. Thais, ¿Qué? 193. Ay, 93. Está en 93. Ah, muy bien. Entonces, Estamos súper bien. Ok. Estamos saludables. muy Ok. bien, gracias a Dios. ¿Usted Sí, pero- quiere, Omar? Sí, Omar, lo que pasa es que Omar, yo tengo entendido que tiene una arepita adentro. Ah, ¿verdad? no, si ya comió. ¿Ya se comió una arepa? Es algo muy... Sí, Es pesado. Claro, es pesado. buenos días, permiso. Pero- No, para ver, doctora. entonces vamos a cambiar igual la agujita. ¿A qué horas comiste la arepa? No, hace como 1 hora y media. Bueno, pero Omar hace mucho ejercicio, entonces probablemente él no es de los que sobrepasa 140 después de comer nunca. ¿verdad? ¿Usted llegó a cuánto, Ron? 110, 113, 116. Bueno, eso también es importante. Los glucómetros tienen memoria, entonces nos podemos fijar atrás. Entonces, Thais estaba en 93 y Randall estaba en 118. Entonces, Perfecto. siempre es importante que Es que hay podamos que estar en devolvernos menos de para ver. 120, Sí. aunque hayas comido. Ya. Randall en ese caso no es prediabético, que a veces a uno le han dicho que... No, porque ya tomó el hidratante que ya. tiene carga de carbohidrato, entonces no podríamos catalogarlo como prediabético. Cae todavía en rasgos normales. Entonces ponemos el capuchón, Ujú. vamos a poner 3 milímetros también, estripamos acá, vamos a poner también la cinta.
Esto se consigue en cualquier Supermercados supermercados. y también en farmacias. Sobre todo en farmacias hay más variedad. Pero ya ahora también hay supermercados que los venden. Ok, entonces ahí está parpadeando, está esperando la Aquí en gotita de teoría, sangre. si salgo por arriba de 140 debería preocuparme entonces, doctora. Depende de lo que haya comido, ¿verdad? Pero en general, una persona sana no debería subir casi nunca por encima de 140. Exacto. Entonces vamos a ver si lo tenemos cargado. Sí. ¿Tiene miedo? Esa- Y la arepa tenía miel y eso, sí. O un poquito. Un poquito de miel, ¿no? Pero probablemente responda bien. ¿Cómo le fue? Bien, ¿Con el dolor? súper bien, doctora. En realidad no Ok. duele absolutamente Ahí está la nada. gotita, que pueden ver que es muy Ahí está. pequeña. Ajá. Ok. Y acá. Entonces, aquí estamos esperando el resultado de Omar. 103. Ah, súper. Súper bien, a pesar de la arepa. Súper, ¿ve? Estamos muy bien. Bueno, me despido Excelente, con esta. felicidades. ¿Ya puede irse? ¿Puedo comer más arepa? ¿Puede comer más arepa, sí? Muchas gracias. Gracias. Ok, entonces para que vean que realmente es un procedimiento muy sencillo que pueda hacerlo cualquier persona. Sí. Pueden acudir a farmacias o bien a laboratorios, ahí se los hacen y pueden también, cada persona puede ir a preguntar por un glucómetro adecuado para ellos. Ok, muy bien. Queríamos hacer esta parte de la medición para que vieran ustedes que es mucho más sencillo de lo que muchos piensan. Ahora, doctora, ¿cuál es el tipo de diabetes que más afecta a los costarricenses? La más frecuente, Randall, es la diabetes tipo 2, que esa realmente la causa es muy complicada de explicar porque los defectos, como hemos visto en charlas anteriores que hemos tenido, son muchos. Entra en juego el factor de obesidad, de falta de ejercicio, o sea, sedentarismo, de mala dieta, de herencia familiar. Si nuestros tíos o nuestros abuelos o papás o hermanos son diabéticos, tenemos mayor riesgo de ser diabéticos. Malos estilos de vida realmente, ¿verdad? Cambios en el hígado, ¿verdad? Que tenemos problemas de colesterol, todo eso se asocia a diabetes tipo 2. El otro tipo de diabetes es apenas un 5% de las causas, que es la diabetes tipo 1, que antes se conocía como diabetes juvenil. Lo que pasa es que no todos los pacientes que tienen diabetes tipo 1 empezaron jóvenes. Tenemos pacientes con diabetes tipo 1 que empezaron a los 30, inclusive a los 80 años. Y la diferencia es que la diabetes tipo 2 podría tratarse con tratamientos tomados. En algunos casos tenemos que avanzar y tratarlos con insulina, pero la diabetes tipo 1 sí hay que tratarla siempre con insulina, porque en la diabetes tipo 1 o la que antes se llamaba juvenil, el páncreas, que es el órgano nuestro en el abdomen, que es el que sensa la glucosa o el azúcar en la sangre y produce la insulina, que es la hormona que baja el azúcar, falla. Se destruyen las células que producen la insulina, entonces esos pacientes dependen completamente en su vida de la insulina. Entonces, está diabetes tipo 2 en general, casi el 95% de los casos, y diabetes tipo 1, que es un poquito más rara, pero sigue siendo frecuente. Ujú. Ahora, vamos a centrarnos en la gente que ya es, digamos, diagnosticada con diabetes. ¿Cuál es el nivel de azúcar que debería tener una persona que está diagnosticada con diabetes y que supuestamente está siguiendo un tratamiento para mantener la glucosa bajo control? Entonces recordemos el concepto que habíamos hablado de hemoglobina glicosilada, que es el promedio, ¿verdad?, del azúcar en los últimos 3 meses. Sí. La hemoglobina glicosilada debería estar ojalá en menos de 7 y si pudiéramos llegar a menos de 6.5 mejor. El azúcar en ayunas debería de estar ojalá en menos de 130, entre 80 y 130. O sea, seguimos permitiéndole un poquito de azúcar alto, ¿verdad?, por encima de 100, aunque sea diabético, y que esté controlado porque también tenemos que tener cuidado que no sufran bajonazos estando en ayunas, según el tratamiento que cada persona tenga. Entonces, debería amanecer entre 80 y 130, entre menos amanezca, mejor, ¿verdad? Y luego, después de comer, no deberían de pasar de 180. Esas metas son individuales, ¿verdad?, para cada persona, porque si es un diabético muy joven, le esperan 60 años de su vida siendo diabético, entonces en él no quisiéramos, ¿verdad?, que se expongan por periodos muy prolongados, por tiempo muy prolongado, a niveles de azúcar muy altos. En cambio, si estamos hablando, por ejemplo, de un adulto mayor o una persona que padece de otras enfermedades graves, nos da más miedo tener más bien una hipoglicemia, que es un bajonazo de azúcar. Entonces en ellos somos a veces un poquito más permisivos y pues si amanecen en 140 no nos vamos a estresar tanto, por ejemplo. Ok, doctora, ya vamos a hablar acerca del riesgo de los niveles de azúcar por encima o por debajo. Pero antes quería preguntarle una cosita en relación a algo que usted mencionó anteriormente. Una persona que provenga de una familia donde hay antecedente diabético, ¿puede desarrollar la enfermedad en cualquier momento de su vida o hay una edad en la que a partir de esa edad ya el riesgo se reduce? La diabetes que es más hereditaria es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es
prácticamente imposible que aparezca antes de la pubertad. Entonces, sí, a partir de la pubertad, a partir de que desarrollamos las mujeres, de que nos venga la regla, los hombres de que nos empiece a salir la barba, ¿verdad? Que crezcan los testículos. Entonces, a partir de ese momento estaríamos en riesgo de que aparezca diabetes tipo 2, sobre todo si tenemos malos estilos de vida y si con el pasar del tiempo estamos aumentando de peso, ¿verdad? Cada año. Pero digo yo, si a los 40 años esa persona no desarrolló diabetes, ya es muy probable que no la desarrolle o existe el riesgo. Hay gente que es diabética, digamos, o que se declara diabética o que debuta siendo diabética a los 50, a los 60. Claro, a cualquier edad puede aparecer la diabetes tipo 2, sí, a cualquier edad. Más bien es más frecuente diagnosticarlo después de los 40 años. Ah, ¿en serio? Porque ahí es donde es más frecuente también el síndrome metabólico, el sobrepeso, aparece la hipertensión en adultos mayores también. Entonces todo eso se relaciona con la famosa resistencia a insulina, que al fin y al cabo es la causa de la diabetes tipo 2. Ah, qué interesante. Muy bien, ahora sí, ¿cuál es el riesgo de los niveles de azúcar por encima de lo recomendado en un diabético? El riesgo es que probablemente en 5 o 10 años plazo, si nos exponemos a niveles de azúcar en ayunas por encima de 126 y si después de comer frecuentemente hacemos esos picos de 180, 250, hay gente que inclusive llega lamentablemente hasta 400 y 500, los órganos empiezan a resentir eso y el azúcar empieza a generar inflamación a nivel de la retina, que es la parte detrás de los ojos. Entonces, la diabetes es la principal causa de ceguera, ¿verdad? También puede empezar a dañar los vasos que riegan el mismo corazón, entonces aparecen los infartos, aparece el riesgo de derrames, aparece el riesgo de daño a nivel de los riñones, entonces dejan de orinar, son personas que eventualmente necesitan diálisis, dejan de sentir, los nervios se dañan, entonces dejan de sentir bien los dedos de sus manos y sus pies, hay problemas articulares a nivel de los pies, entonces ocupan cambiar zapatos para prevenir úlceras. Una vez que aparecen las úlceras, el riesgo de amputación es altísimo, entonces por eso es que nosotros siempre apuntamos a tratar de bajar el azúcar a niveles prácticamente normales y que estos daños no ocurran. Y cuando esto pasa, cuando el nivel de azúcar está por encima, ¿esta persona siente algo? ¿Hay algunos síntomas que podrían advertirle que hay algo que está pasando? Lo interesante de esta enfermedad es que en sus primeras etapas generalmente es asintomática. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos un paciente con diabetes tipo 2, generalmente lleva en promedio unos 4 o 5 años de ser diabético. Y no se ha dado cuenta. Y no se ha dado cuenta y no ha consultado, ¿verdad? Entonces, desde hace años viene arrastrando el problema y no ha presentado síntomas. Lo que sí es que cuando ya tenemos problemas de que nos falta mucha insulina, ya sean diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1, entonces el azúcar empieza a salir más por la orina y nos empezamos a deshidratar. Entonces en esos casos sí los pacientes podrían presentar mucha sed, buscan muchísimo agua durante el día, pasan tomando agua, pasan orinando frecuentemente, tienen a veces un aliento como a frutas, pierden peso inclusive, se sienten fatigados, se sienten cansados, les puede dar dolores de cabeza, malestares generales. Entonces, si presentan estos síntomas, mejor hacerse una glicemia y si sale alta, inmediatamente consultar. Okay. ¿Y qué pasa con lo contrario, cuando los niveles de azúcar más bien están por debajo de lo normal, lo que usted dijo, un bajonazo? Un bajonazo o una hipoglicemia, como nosotros llamamos, se define cuando la glicemia está por debajo de 60. Entonces, hay diabéticos que si usan mucha insulina ya están acostumbrados a veces a andar por debajo de 60 y puede ser que no sientan nada. Entonces, también es importante la glicemia en esos estarse chequeando regularmente. Exacto, en esos escenarios. Pero en una persona sana o en una persona que no está tan acostumbrada a andar tan baja, sí genera, por ejemplo, temblorina, una sensación de hambre, sudoración, se pueden poner como pensamiento lento, se sienten, ¿verdad?, aletargados. Entonces, y lo interesante es que entonces, si nos damos cuenta que está bajo y reponemos, ¿verdad?, el azúcar con un vasito de agua con 3 cucharaditas de azúcar, por ejemplo, ya la persona recupera. Esos son los síntomas típicos de una hipoglicemia o de un bajonazo. Entonces, esto se puede presentar a cualquier hora del día, según el tratamiento que estemos usando, sobre todo con insulina. E inclusive puede provocar que la persona se despierte en la madrugada con este tipo de síntomas o que tenga pesadillas, por ejemplo, también. Okay. ¿Y qué provoca, por ejemplo, un bajonazo de azúcar? ¿Cuáles son las causas principales? Las causas principales, entonces, en diabetes es el uso de medicamentos, sobre todo de la insulina, y hay algunas pastillas, algunas de ellas que se utilizan mucho en la caja, la glibenclamida, por ejemplo. Esas tienen un riesgo de hipoglicemia. Entonces, sobre todo si el paciente no sabe calcular bien, ¿verdad? Cuando alista la jeringa de insulina, que no ve bien, se inyecta en un lugar diferente, o que hace más actividad física de lo que estaba acostumbrado, o que se le atrasó la comida, se inyectó y se le atrasó la comida, son de las causas más frecuentes de bajonazos que tenemos. Perfecto. Bueno, vamos a colocarles una pantalla con algunas recomendaciones que nos da la doctora
para mantener los niveles de azúcar controlados. Y esto es importante que lo tomen en cuenta para que quienes son diabéticos y quienes tienen también diabéticos en casa estén revisando que esto esté siempre siguiéndose al pie de la letra, ¿verdad? Bueno, el peso, eso es fundamental, ¿verdad? Mantener un peso saludable, doctora. Exacto. Inclusive en personas que tienen sobrepeso o obesidad en diabetes, con solo que pierdan un 7% de su peso es una mejoría importantísima en el control de azúcar, con solo bajar un poquito de peso. De hecho, digamos, por ejemplo, pacientes mujeres que hayan estado embarazadas y que presentan diabetes durante el embarazo, esas mujeres tienen un riesgo aumentadísimo de padecer en los siguientes 10 años diabetes tipo 2 y sobre todo si entre un embarazo y el siguiente han aumentado de peso. Entonces, mantener un peso saludable es muy importante. Ok, respetar tiempos y porciones de comida. Esto también lo hemos visto mucho, incluso hay campañas que hablan acerca de la importancia de que el diabético tenga horarios de comida definidos y que no se los salte, porque eso podría generar problemas, ¿verdad? Sobre todo en pacientes que utilizan estos medicamentos que pueden bajar potencialmente el azúcar, como la insulina o la glibenclamida, entre otros medicamentos. Entonces se recomienda que un diabético tenga por lo menos entre 3, 4, 5, a veces hasta 6 tiempos de comida. Eso es algo que se tiene que definir individualmente para cada paciente. No es una norma general. No es una norma general. Y en general lo otro que podemos decir es que a un diabético se les recomienda a nivel internacional que más o menos un 45% de su dieta sean harinas. Entonces, vean que no es la mitad del plato como lo que nos servimos los ticos siempre. Siempre es la mitad del plato de espagueti y apenas un cuarto de ensalada. En realidad es al revés, ¿verdad? Deberíamos servirnos la mitad del plato de ensalada y apenas un cuarto de carbohidrato. Ok. Número 3, realizar ejercicio regularmente. ¿Qué tipo de ejercicio y cuánto es regularmente? ¿Cuánto tiempo? Las recomendaciones generales es hacer por lo menos 2 horas y media en adultos por semana. Se recomienda hacer en sesiones de no menos de 20 minutos y podemos alternar sesiones de cardio con sesiones de resistencia, que con resistencia nos referimos generalmente a pesas. Por ejemplo. Se ha visto que el ejercicio con pesas regula muy bien los niveles de azúcar altos, entonces, y tiene un efecto prolongado. Entonces, una persona que hace ejercicio, por ejemplo, un lunes, puede ser que inclusive el miércoles en la mañana todavía esté viendo el efecto beneficioso del ejercicio sobre su glicemia en ayunas. Ahora, doctora, estas 2 horas y media semanales no pueden ser todas de un solo tiro. O sea, no puede ser que el señor diga, bueno, es que no hice ejercicio durante toda la semana, pero el sábado voy y me mato haciendo 2 horas Exacto, y media. a menos de que usted sea atleta, no debería hacer ejercicio 2 horas y media de un solo Sería mejor regular. Es mejor empezar poco a poco. Que se lleve una caminata, unos 20 minutos, 3 veces por semana e ir aumentando gradualmente, ir introduciendo las pesas gradualmente hasta llegar a las 2 horas y media como mínimo. ¿La mejenga típica de los fines de semana cuenta? ¿Cuenta? Claro, ¿Sí? Claro que sí cuenta, es bastante cardio eso. Ok, perfecto. Pero hay que correr la mejenga, ¿verdad? Exacto, no se puede caminar. Si está ahí parado en un solo lugar esperando que le lleguen las bolas, ese no. Ok, número 4, vigilar las glicemias con frecuencia, que es de lo que hemos hablado esta mañana. Y eso, o sea, en la casa de un diabético debería haber un aparatito de estos. Sí, sí es recomendable que tengamos un glucómetro a mano, porque si no prácticamente que estamos a ciegas y solamente nos estamos dando cuenta cómo está el azúcar en la cita médica, que es, con suerte, cada 3 meses. Sí. Y por último, usar adecuadamente el tratamiento. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir usted con esto, doctora? Ok, entonces, si la recomendación es que las pastillas sean a cierto horario, seguir respetando ese horario, tener cuidado con la relación de las pastillas y las comidas. Por ejemplo, si también introducimos insulinas, inyectarlas a las horas que fue recomendado. Generalmente, por ejemplo, la insulina lechosa empezamos normalmente por las noches, a veces agregamos algunas dosis en las mañanas. Lo otro que también es muy frecuente es que nos pongamos la insulina cristalina, que es la insulina rápida, o la insulina simple que tenemos en la caja. Esa se debería inyectar entre media hora a 1 hora antes de comidas y muy frecuentemente nos encontramos que los pacientes se le inyectan hasta después de comer. ¿Qué pasa con eso? Ok, el problema es que la insulina simple va a nivel subcutáneo, entonces generalmente lo inyectamos en el abdomen y queda acumulado entre la grasita del abdomen. El tiempo que pasa entre la inyección y que la insulina se absorba en la sangre es entre media hora a 1 hora en el caso de la insulina cristalina. Entonces, si yo comí y me inyecté media hora después, quiere decir que la insulina va a empezar a entrar en la sangre hasta probablemente 1 hora y media después. Entonces, ¿ya para qué? Porque ya tuve los picos del azúcar debido a la comida. Entonces, sí generaría un descontrol. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo muy claro y ayudarnos ya sea con educación por medio de nutrición, por medio del enfermero y del médico. Claro. ¿Qué pasa si a mí se me olvida tomarme el tratamiento o inyectarme la insulina a la hora que tenía que hacerlo? ¿Tengo algún rango, digamos, que me permita moverme ahí o ya no?
Depende muchísimo del tipo de insulina que esté utilizando. A veces es mejor esperarnos a la siguiente dosis, pero siempre hacer una glicemia. Y si está por encima de 250 o 300, pues sí es mejor colocar una dosis, aunque sea un poquito más pequeña de lo que le tocaba, porque probablemente nos va a chocar con la siguiente dosis de la siguiente comida. Pero si está por encima de 250 o 300, deberíamos de tener cuidado. Ok, perfecto. Vea, ahora que hablaba usted de las embarazadas, por cierto, Alana Campos dice que cuando se está embarazada y se hace la prueba de glucosa, ¿qué porcentaje es el adecuado? Ok, pregunta número 1. Yo salí en 123 y de acuerdo a la doctora está muy pegado al 130. Dice, ¿así que debería repetir la prueba o qué tengo que hacer? Ella está embarazada. Ese es un valor normal, entonces probablemente simplemente vigilarlo. Si está muy cerca del corte de 130, a veces usamos 130 o 140, que es un examen que se hace entre las 24 y 28 semanas para detectar diabetes gestacional, que es un tipo de diabetes diferente que se genera por el embarazo, a la mitad del embarazo. Entonces, si está en niveles normales, tranquila, simplemente vigilar el peso, tratar de no comer muchas harinas refinadas, o sea, como postres, empanadas, repostería, ¿verdad? Lo rico, ¿verdad? Entonces, básicamente vigilarla, ¿verdad? Ok, y ella, por ejemplo, ella y cualquier mujer embarazada, ¿cada cuánto debería estarse haciendo pruebas de glucosa? Entonces, al diagnosticar nosotros el embarazo, al darnos cuenta que estamos embarazadas, en ese momento y simplemente por ser latinas deberíamos de hacer un chequeo general. Entonces, si detectamos que el azúcar estaba alta al principio del embarazo, ese no es una diabetes gestacional. Al principio del embarazo es una diabetes común y corriente, una diabetes tipo 2, la diabetes más frecuente. Si por el contrario sale normal al puro principio del embarazo y repetimos esta prueba de la que estábamos hablando a la mitad del embarazo y ahí sí sale alterada, confirmamos el diagnóstico y ahí sí ya tenemos entonces diabetes gestacional. Entonces, en general las pruebas se hacen al principio y a la mitad del embarazo. Perfecto. Vanessa Quiroz dice, el año pasado me dijeron que estaba con el azúcar un poco alta y que estaba considerada ya como prediabética y que dejara el pan y las harinas refinadas, pero ¿qué más se puede hacer para revertir esta situación y no llegar a tener diabetes? Esa pregunta de Vanessa me gusta muchísimo porque sí, aunque hemos hablado acerca de la prediabetes muchas veces en el programa, recordémosle a la gente que es una condición que uno podría revertir. Exacto, ¿verdad? no es permanente, no es un diagnóstico permanente, a diferencia de la diabetes. Sí. Entonces, básicamente todo lo que dijimos en la diapositiva anterior, mantener un peso saludable, procurar que si tenemos grasita abdominal o mucha pancita, hacer ejercicio, hacer cardio, pesas, tratar de bajar esa pancita porque está muy ligada a la resistencia a la insulina, que es el problema de la prediabetes también. Buena dieta, carbohidratos de adecuada calidad, o sea, está bien comer frutas, pero no una torta chilena, por ejemplo, ¿verdad? O helados. Entonces, comer de una forma saludable, básicamente tener buenos estilos de vida. Y en casos en que el paciente ya tenga problemas de sobrepeso u obesidad, podríamos empezar a pensar en tratamiento médico o tratamiento con una pastilla que es la metformina, que sí se ha visto que en gente joven con sobrepeso y con prediabetes previene o retrasa la aparición de la diabetes. Doctora, en esta gente, todos los productos que hay, digamos, sin azúcar, cero azúcar, light, funcionan. ¿Sí? A ver, ¿es preferible que esta persona coma, digamos, un helado inline que un helado regular? Es preferible porque tiene muchísima menor carga de azúcar. Entonces, sí, pues ha sido también motivo de debate el uso de los edulcorantes porque se ha visto que en otros animales, por ejemplo, genera obesidad, genera resistencia a insulina, pero no se ha demostrado adecuadamente en humanos. Entonces, realmente por ahora sí se puede utilizar. Nada más que si en algún momento utilizan stevia, no es recomendable utilizar muchísima cantidad de stevia. Por ejemplo, 10 sobres de stevia ya es una dosis muy alta. Es que a veces la gente cree que como es un edulcorante, entonces puedo utilizarlo libremente y la verdad es que si le estoy poniendo 10, es como si le echara azúcar, creo yo, ¿no? Tiene un efecto tóxico que no se conoce muy bien, exacto. Entonces es mejor tratar de reducir los azúcares y si hay edulcorante lo pueden utilizar, no hay problema. Perfecto. Marcia Espinosa le pregunta, doctora, ¿la insulina ayuda a bajar el azúcar o a mantenerla? O sea, si mis niveles están altos, yo me inyecto y los bajo. Muy interesante esa pregunta. Realmente depende del tipo de insulina que estemos utilizando. Hay varios tipos de insulina. Están las insulinas lentas, como la insulina lechosa o la NPH, y otras que tenemos en el mercado muy buenas, que tienen un efecto 24 horas. Esas insulinas, el propósito es tratar de mantener el azúcar durante la noche y en ayunas normal y entre comidas normal. Luego están las insulinas rápidas, como la simple y otros lapiceros que tenemos a mano a nivel privado, que lo que hacen es prevenir que el azúcar se nos suba con la carga de alimentos que estamos consumiendo. Entonces, tiene ambas funciones, ¿verdad? Prevenir que se suba luego de las comidas y tratar de mantenerla entre comidas. Que Cintia Rebeca Alvarado, mi hija tiene 8 años.
pesa 26 kilos. Ayer le hice un examen de sangre en ayunas y salió en 110 la glucosa. ¿Eso es normal en una niña o me indica algo? Podría examinarse, ¿verdad? Mejor, porque sí, 110 en ayunas es un poquito alto para una niña que es delgada, ¿verdad? Entonces, Sí, es que sobre pena, todo si pesa tiene 26. síntomas así como sed, orinadera, es mejor consultar. Ok, perfecto, Cintia, para que mejor la lleve. Y lo otro sí que es importante es que estos aparatos no son perfectos, ¿verdad? Entonces puede ser que sí varíen un poquito. Si están en el mercado es porque están aprobados y son bastante exactos, pero hay variaciones. Ok. Doctora, en este caso de la chiquita de 8 años, ¿hay endocrinólogos infantiles? Hay endocrinólogos pediatras, Pediatras. exactamente. En el Hospital de Niños sí hay un servicio. Ok, para que busque a alguien, doña Cintia. Exacto. Alfredo Gallegos, a veces me chequeo el azúcar en ayunas temprano y sale altísima. Desayuno y luego se baja. O sea que el cuerpo hace picos de azúcar mientras dormimos. Entonces, ¿son confiables esos chequeos? ¿O es mejor hacer la glicosilada periódicamente? Dice Alfredo. Eso es un fenómeno súper interesante. Entonces, cuando nosotros estamos despertando por ahí de las 5, 6, 7 de la mañana, nuestro cuerpo produce hormonas que nos preparan para la emoción del día, por así decirlo. Y entonces hay una hormona del estrés que se llama el cortisol, que ella empieza a subir en la madrugada. Y se ha visto que en algunos pacientes con diabetes podría también, junto con el cortisol, subir el azúcar, porque como nos está preparando para el estrés del día, ¿verdad? Lo normal es que tengamos un poquito más alto el azúcar y estemos preparados para la acción, por así decirlo. Entonces, en algunos pacientes eso es esperable que ocurra. Luego, podría haber un efecto rebote de un bajonazo durante la madrugada producto de una insulina. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, el paciente se le baja el azúcar a las 3 de la mañana, no se da cuenta y nuestro propio cuerpo resuelve ese bajonazo. Entonces, amanecemos en 250 y no sabemos por qué. Pero pueden ocurrir esas dos situaciones, o lo otro es que no esté adecuadamente tratado. En esas ocasiones es bueno siempre entonces tener el monitoreo a varias horas del día y la hemoglobina glicosilada nos va a representar bastante bien el promedio durante los últimos 3 días. Muy bien. Y ya para ir cerrando la entrevista, doctora, voy a ponerle un video de Mateo Reyes, que entiendo que es un niño que es diabético, que tiene una consulta para usted. Okay. Vamos a verla. Buenos días, mi nombre es Mateo Reyes Quiros. Yo vivo en Pérez de León y hace un año me diagnosticaron diabetes tipo 1. Y hace como 2 meses para atrás la he tenido muy bajas y no he cambiado mi alimentación y solo me inyecto a las 3 de la noche. ¿Con qué? Quisiera saber con qué está relacionado eso. Todas me están saliendo para abajo de 60. Okay. Más bien tiene azúcar por debajo del nivel. Exacto. Entonces, bueno, muchas gracias Mateo por su consulta. Esto es un problema muy frecuente en diabetes tipo 1, porque los niños no tienen el problema de la resistencia a la insulina, no son gruesitos, ¿verdad? No tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces sí son más propensos a sufrir hipoglicemias. Y además de eso son muy activos, que hablamos que eso controla muchísimo, ¿verdad? El azúcar por varios días. Entonces puede ser que la insulina en Mateo, que probablemente la que use sea la NPH por las noches, esté teniendo un efecto muy prolongado y tal vez se beneficie entonces de bajarle la dosis de insulina y vigilarlo. También, ¿verdad? Con solo utilizar la insulina existe el riesgo de bajonazos per se y eso es un problema muy frecuente en los diabéticos tipo 1, entonces lo mejor es valorarlo en conjunto con su médico. Doctora, muchas gracias. Gracias por toda la explicación y gracias por haber contestado tantas preguntas. Una más rapidito. Claro. Jack Rodríguez, ¿esas máquinas tienen fecha de vencimiento? Es que tenemos una y nos dijeron que caducan. Ok. Los glucómetros. Lo que se vence más rápido son las tiritas reactivas, que son las que se introducen dentro del glucómetro. El glucómetro lo importante es que hay que estarlo calibrando. Y lo otro que también tenemos a disposición son sensores continuos de glucosa, que era esta otra herramienta, que lo que hace es medir el azúcar durante 24 horas, cada 5 minutos y nos genera un gráfico. Y esto sí puede detectar bajonazos y altos que no estamos sospechando con el glucómetro. Entonces, ¿Y eso dónde sí, se coloca o cómo? esto se coloca, se coloca a nivel del abdomen generalmente o bien de los brazos. Es muy parecido al dispositivo que se introduce en la piel, es muy cortito, muy pequeño, es prácticamente indoloro, pero sí debe tener una indicación médica, ¿verdad? Puede ser que algunos pacientes con solo glucómetro sea suficiente y en otros, por ejemplo como en Mateo, muy probablemente se beneficie muchísimo de hacer un monitoreo continuo de glucosa. Entonces nos genera muchísima información. Okay. Pero este tiene una vida útil más o menos como de 50 semanas. Entonces, pues sí tiene una vida útil y hay que estar calibrándolo. Perfecto. Bueno, y el aparato, me imagino yo, también depende mucho del uso que le estén dando en la casa, ¿verdad? El lugar donde lo guarden, Exacto. la forma en la que lo La estén forma en que se utilizando. aplica, claro.
para que sirva. Bueno, perfecto. Voy a repasar rápidamente los números de teléfono de la doctora Victoria Mora, 2560-3275, y también está en el 4701-1916. Están apareciendo ambos ahí en pantalla para que los anoten y consulten con ella en caso de que sea necesario. Un placer verla. Igualmente. Saludos a su esposo. Igualmente. Dígale que tiene que volver. Es que la Claro. doctora es la esposa de Javier Calvo. Javier Calvo, que también es endocrinólogo. Exacto. Imagínense en esa casa. ¿Ustedes hablan de diabetes todos los días? No. Por dicha trabajamos en hospitales diferentes, entonces sí tenemos casos diferentes que comentar, pero ahí bueno. pasamos a Ah, sí, se comparten información. A veces tips, nos pasamos tips, mira, me pasó tal cosa. Bueno, a mí me dijo su esposo que usted es mucho más inteligente que él. Que Así me dijo. No, que va, él también es súper bueno. Porque nosotros no. Muchas gracias. Evidentemente, siempre que lo traemos, la gente habla maravillas de él. Entonces me dice, pero vieras que mi esposa es mucho mejor. Siempre dice eso, muy lindo. Pero bueno, muchísimas gracias por la No, pero invitación. y aquí no tengo la menor duda de que así es. Muchas gracias. Son una pareja muy bonita. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este segmento.